Hola, queridos estudiantes, una vez más estamos conversando aquí. Y en esta semana que iniciamos el componente de gestión del conocimiento, vamos a comprender un poquito sobre qué es la sociedad del conocimiento. Ya estaremos topando este tema en la semana 1 y la semana 2, de manera que vamos a establecer ahí un diálogo, ¿no? En estos dos momentos sobre qué significa esta sociedad del conocimiento, ¿no? Antes de todo, es importante que hagamos una contextualización histórica, nos posicionemos en el mundo, ¿no? Ustedes han estudiado, obviamente, ya pasaron por el componente de administración y algunos otros que dan un poco, como que cuentan un poco la historia de la ciencia de la administración, ¿no? Y recuerdan todos ustedes que nosotros iniciamos la ciencia de la administración como tal, sistematizada, así como la conocemos, desde la era de la revolución industrial, ¿no? Donde pasamos de la mano de obra específica, artesanal, ¿no? Donde tenían los manufactureros, los artesanos, ¿no? Para una sociedad un poco más estructurada a partir de la implementación de máquinas en la línea de producción. Entonces teníamos antes la producción de tela súper manual por uno u otro artesano, ¿no? Y ahora pasamos a tener la producción en larga escala con el apoyo de las máquinas principalmente basadas en el vapor, funcionando por el vapor, ¿no es cierto? Luego nos movemos un poco más y creamos toda la estructura que sostiene básicamente la gestión que tenemos hoy, que son los procesos, las líneas de producciones, la organización, sistemas de métodos para operar, ¿no? Luego nos deparamos con un implemento sobre la línea de producción o sobre las maneras productivas, que es el uso de aparatos electrónicos, ¿no? Los robots gigantes por ejemplo, las empresas o las industrias que hacen carros, por ejemplo, o autos o cosas de esta naturaleza, ¿no es cierto? Entonces hay una mecanización de la producción. Y a lo largo del desarrollo de cada una de esas etapas, que obviamente no fueron así correctas, ¿no? Termina una, inicia la otra, fueron paulatinamente dándose, ¿no? También la sociedad y nosotros como sociedad fuimos acoplándonos a estos nuevos escenarios, ¿no? De manera que hoy lo que tenemos, lo que estamos viviendo es una sociedad súper tecnológica, súper conectada, basada ahí en acceso a datos, informaciones, a generación del conocimiento, a un aumento más evidente, ¿no es cierto?, de la producción o la existencia de servicios más que en la realización propia de productos y servicios, ¿no? Y es entonces en este contexto nuevo que surge el concepto de sociedad del conocimiento, ¿no? Ustedes ya deben haber escuchado hablar en el metaverso, esos espacios virtuales, donde ni siquiera vamos a tener un objeto real o físico para topar y para comprar, sino que estaremos, adicional a los servicios, estaremos también consumiendo cosas codificadas, ¿no? En códigos, como son los NFTs, por ejemplo, ¿no? Que te garantiza a ti tener la posesión de una figura, una imagen, ¿no? Digital, virtual, pero que con un certificado se garantiza que es tuyo, ¿no? Es como salir de un extremo al otro, ¿no? Dentro del movimiento de la historia, de la producción, y donde estamos nosotros como administradores, porque vamos a sostener la operación de todos estos elementos, ¿no? Entonces, este contexto de la era de la información y de la era del conocimiento, como le estamos llamando, ¿no? La sociedad del conocimiento, ¿no? Ella se basa fuertemente en la gran o la apertura que tenemos nosotros de alcanzar conocimientos, ¿no? Hoy, muy fácilmente, cuando hablamos cualquier expresión que ustedes no conocen, ustedes pueden googlear ahí directamente, poner en el Google o poner en algún buscador y encontrar informaciones ya existentes, ya preparadas, sea un video, sea un texto, sean artículos científicos o mismo una opinión sobre algo que se está comentando, ¿no es cierto? Y la otra característica o el otro elemento importante dentro de esta nueva sociedad, esa sociedad del conocimiento, ¿no? Es justamente la posibilidad
de establecer relaciones más directas, más cercanas, ¿no es cierto? Yo hoy estoy grabando este video que podrá ser accesado por ustedes mañana o pasado mañana o en la siguiente semana, ¿no es cierto? Pero es un conocimiento preparado que les estoy transmitiendo y que puede generar una discusión. Quizá no necesariamente hoy, pero en otro momento podemos estar discutiendo, ¿no es cierto? Pueden mandarme un correo, escribirme al WhatsApp, preguntando, consultando sobre algo que se topó. Entonces, hay una nueva posibilidad de relación que quizá hace unos 30 años fuera muy diferente, ¿no? Donde tendríamos que estar dependientes de tener una línea telefónica para hablar con alguien y generar un espacio de diálogo, o quizá por cartas, ¿no es cierto? Que las cosas entonces se demoraban por correspondencia, ¿no? Que las cosas se demoraban quizá un poquito más. Estamos en un paradigma, ¿no? Hay un paradigma, un nuevo modelo donde parte de una premisa de que vamos a trabajar o vamos a tener industrias sin chimeneas, ¿no es cierto? No solo porque son industrias limpias, sino porque cambiamos la manera de producción y pasamos a establecer relaciones basadas en servicio, ¿no? Más fluidas, donde lo que esperan ustedes es algo que les dé satisfacción a sus necesidades en este momento, ¿no es cierto? Pero si nos damos en cuenta y lo vemos así bien bonito, cuando miramos a nuestro lado, y estoy hablando, por ejemplo, aquí en Loja, hablando en Ecuador, pero estoy hablando mucho de América Latina, ¿no? Mucho de Brasil, por ejemplo, y mucho de África o de países de Asia, ¿no? Donde hay una diferencia muy grande, ¿no? Y vemos capaz empresas o industrias aún con características de la era preelectrónica, que quizá no tengan ni acceso a mecanización de la línea de producción y hay grandes etapas o grandes ofertas son de alguna manera muy manuales, muy mecanizadas, ¿ya? Entonces, ese es un paradigma que tenemos que comprender si pasa, si está en nuestro medio, ¿ya? Y es algo que tenemos que conocer, aprender a conocer, pero hacia dónde estamos mirando realmente es a esta nueva sociedad de la información y del conocimiento, ¿ya? Si antes teníamos entonces, ¿no es cierto?, la producción como elemento más importante, el diferencial, ¿no? Tener una buena línea de producción mecanizada, industrializada, ¿no? Ahora, la verdad, pasamos a enfocarnos, ¿no?, sobre la manera como nos relacionamos y cómo ofrecemos servicios a las personas con las cuales manejamos, ¿ya? Entonces, hay una diferencia muy grande y esto afecta a nuestro rol de administrador porque todo el manejo de la empresa tiene una diferencia. Puede que no cambie completamente porque al fin y al cabo hay diferentes tipos de industrias, diferentes tipos de servicios que seguimos prestando, ¿no es cierto? Pero hay elementos nuevos que nos permiten o nos deberían dar más espacio a una discusión más abierta, entonces, dentro de las organizaciones. La sociedad del conocimiento como tal, esta discusión surge a partir de los años 60, que es un momento histórico muy importante para la humanidad, ¿no? Estamos rompiendo cosas, estamos conquistando como humanidad más espacio, más libertad en términos de comportamiento, en términos de expansión, derechos de las mujeres, derechos de las minorías y todo eso, ¿no es cierto? Tenemos, por lo tanto, más acceso a la información. Quizá antes estuviera muy restricto, por ejemplo, a los hombres, ¿no es cierto? Y ahora tenemos una mayor accesibilidad ya en este momento al desarrollo de conocimientos, ¿no? Representa las transformaciones que estamos viviendo entonces en este momento, ¿no? Y tiene una estructura social económica muy propia, ¿no? Se mantiene a partir entonces de esas discusiones sociales, ¿no? De apertura, de quitar los candados sobre las informaciones y de manera que las personas puedan tener entonces más acceso a esto, ¿no?
Y hay un cambio importante que aún lo estamos trabajando, ¿no? Que quitamos la mano de obra y pasamos a exigir y necesitar de mentes de obras. Necesitamos entonces de personas con creatividad, de personas con capacidad de hacer un desarrollo crítico, ¿no? Un análisis crítico sobre el contexto en que vivimos, ¿no? Capaces de proponer cosas diferentes y no apenas estar atados, ¿no? A personas que están ahí quizá con cerrando algo o armando ensamblando algo, un producto, ¿no? En las industrias. Y hay también una democratización de dar acceso, ¿no? De acceso a datos, informaciones y obviamente para la generación de un conocimiento. Más adelante vamos a volver a topar la diferencia o este concepto relacionado a datos, informaciones y conocimientos. Pero el hecho ahora mismo es que nosotros con la internet, con el acceso a la web, tenemos mucho más acceso a elementos, ¿no? Que nos ayudan dentro de las organizaciones y mismo en la vida personal a tomar decisiones más asertivas, ¿no? Un concepto muy interesante que lo traigo de la revista de la FAPESP, que es un instituto de investigación de Brasil, de la Universidad de São Paulo, dice que el concepto de sociedad del conocimiento, ¿no? Define un tipo de sociedad ya no basado, ¿no? En la producción agrícola e industrial. Entonces, no estamos hablando más solo de tener las líneas de producciones como tal, ¿no? Pero en la capacidad de investigar, innovar y producir información, ¿ya? Entonces, ahora necesitamos realmente de otro perfil. Ya estamos viviendo eso, de alguna manera, ¿no? Las empresas como tal actúan ya mirando los datos, mirando las movimentaciones que se ven en redes sociales, por ejemplo, para toma de decisión. Estamos hablando de las micro, pequeñas empresas, de las empresas de Loja, de las empresas de Ecuador y también de las empresas en nivel mundial, obviamente, ¿no? En esta unidad o en esta semana vamos a también mirar de manera rápida, ¿no? Algunas teorías sobre la sociedad del conocimiento y todas esas teorías están basadas en los elementos que ya comentamos antes, ¿no? El desarrollo científico y tecnológico y la expansión del sistema educacional o de educación superior principalmente, pero también el acceso a la información de manera general, ¿no? Empezamos entonces las teorías que están ahí organizadas en el material de ustedes, ¿no? Primero, la revolución científico-tecnológica, ¿no? Que proporciona un cambio en el paradigma anterior y que salimos, ¿no? De ver el humano apenas como parte de una empresa y sí el ser humano, como progresivamente más creativo, más implicado en el desarrollo del proceso, ¿ya? La sociedad postindustrial, que es entonces la sociedad que vive la época pós-industrialización, ya no estamos únicamente dentro de una perspectiva industrial, sino que estamos un poco más, más allá de esto, ¿ya? En tercer elemento, la inteligencia como clase, ¿no? Donde se preconizan las relaciones humanas, ¿no? Y el futuro, regulado entonces por expertos, por personas conocedoras o detentoras de alguna manera de los conocimientos. Y llegamos a los tres últimos elementos que están aquí, que es la sociedad de la información, la sociedad de la ciencia y la sociedad del conocimiento. Como sociedad de información, tenemos entonces una visión, una perspectiva, ¿no? Volcada a la economía actual, al desarrollo tecnológico, ¿no? Y también a una nueva distribución espacial de las estructuras de poder, ¿ya? La sociedad de la ciencia, ya a su vez, está muy basada en los conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados a partir de esos nuevos conocimientos. Y finalizando tenemos la sociedad del conocimiento, que es la que estamos viviendo ahora mismo, con este mayor acceso al conocimiento, ¿no? De manera muy, muy democrática, ¿no? Y muy abierta a todas las personas que pueden entonces tener acceso a estas nuevas tecnologías. Cambiamos de alguna manera, entonces, el punto principal ya no son las máquinas tan solamente, sino que estamos hablando también de la importancia del ser humano, del capital humano dentro de las empresas, ¿ya? Iniciamos entonces
esta semana con este contenido, con esta parte. Espero que ustedes puedan dedicarse a la lectura completa. Por favor, revisen también el texto base del libro que tenemos como apoyo, porque es muy importante complementar la información que está en la guía. Un abrazo, nos vemos.